El presente video presenta problemas de dinámica práctica en la semana 4 relativos al movimiento plano de los cuerpos rígidos, y estudiaremos también la velocidad absoluta y relativa y la aceleración absoluta y relativa de los componentes de las diversas máquinas simples que conforman los problemas. En el primer problema tenemos la siguiente disposición. Dice: en el instante mostrado, la velocidad angular de la barra AB es de 15 radianes por segundo en sentido horario. Y nos pide hallar la velocidad angular de la barra BD y la velocidad del punto medio de esa barra. La disposición gráfica es la siguiente. En el momento en que la barra AB está vertical, tiene entonces una velocidad de rotación de 15 radianes por segundo. Y los datos son: la distancia, la longitud de la barra AB es de 0,2 metros y la distancia desde el punto B hasta la horizontal que pasa por este punto, el otro apoyo que va a ser el punto E, es de 0,25 metros. ¿Sí? La distancia que hay del punto D al apoyo es 0,2 metros y del apoyo E hasta la vertical que pasa por la barra AB es de 0,4 metros. Esos son los datos del problema. No disponemos de ningún otro dato, como por ejemplo el ángulo alfa. Entonces analizaremos la disposición geométrica de los elementos del problema. En el instante en que la barra está vertical, la barra B está vertical y tiene una velocidad de 15 radianes por segundo, la velocidad lineal del punto B va a ser horizontal hacia la izquierda y su valor será el producto de la velocidad angular por la distancia al punto de giro, que en este caso es de 0,2 metros. De manera que la velocidad lineal del punto B va a ser el producto de la velocidad angular, 15 radianes, por la distancia del punto B al punto de giro, que es el punto A, que es de 0,2 metros. La velocidad de B entonces será de 3 metros por segundo, vuelvo a repetir, horizontal hacia la izquierda. El ángulo que forma BD con la horizontal contenida en la barra AB, este ángulo alfa, puede ser definido en función al triángulo que se forma, llevando la vertical hasta la intersección con la horizontal que pasa por la barra DE. En este triángulo entonces tangente de alfa es cateto opuesto, que vale 0,6, dividido cateto adyacente, que vale 0,25. De ahí alfa es el arco cuya tangente es el cociente de 0,6 y 0,25, que nos da 67,380 grados. Vamos a dejar a 100 grados, no vamos a pasar a grados, minutos y segundos. También en ese mismo triángulo podemos calcular la longitud de la barra D, que es la hipotenusa, de manera que BD al cuadrado es este cateto 0,6 al cuadrado más el otro cateto 0,25 al cuadrado, pudiéndose calcular entonces la distancia desde el punto B hasta el punto D, o sea la longitud de la barra BD, de 0,65 metros. En ese caso el punto medio, ¿sí?, distará una distancia igual a la mitad de la longitud de la barra del punto B y del punto D. Dividimos 0,65 entre 2, entonces el punto M va a distar 0,325 metros del punto B y del punto D. Si analizamos exclusivamente la barra BD, entonces sabemos ya que la velocidad de B era horizontal hacia la izquierda de 3 metros por segundo, ¿sí? Y así también la velocidad del punto D que gira alrededor de este punto E también va a ser perpendicular a este radio de giro, ¿sí? O sea, va a ser vertical y hacia abajo. No conocemos el valor de esta velocidad, ya que no gira solo con esto, sino depende del movimiento que tiene la barra AB. ¿Sí? Lo que sí conocemos es la dirección de las velocidades en el punto B y en el punto D. Si trazamos una recta perpendicular a la dirección de la velocidad en B y otra recta perpendicular a la dirección de la velocidad en D, vamos a obtener
el centro instantáneo de rotación, ¿sí? Entonces podemos considerar que toda la barra BD gira alrededor de este punto. También el punto M va a girar con cualquier otro punto de la barra BD alrededor del círculo instantáneo de rotación. Y vamos a llamar D a la distancia del punto M al círculo instantáneo de rotación, ya que conocemos la distancia de D al círculo instantáneo de rotación, que es 0,6 metros, y la distancia de B al círculo instantáneo de rotación, que es 0,25 metros. Con esa disposición podemos calcular D en este triángulo BMC y R, aplicando el teorema del coseno, de manera que D al cuadrado va a ser mb al cuadrado más b hasta el centro instantáneo de rotación al cuadrado menos 2b, el producto de estos lados, por coseno del ángulo alfa. Conocemos todos los elementos necesarios para poder aplicar la fórmula y obtenemos entonces la distancia desde el punto medio de la barra BD al centro instantáneo de rotación, que calculado vale 0,325 metros. Si llamamos W a la velocidad angular con que gira la barra alrededor del centro instantáneo de rotación, entonces tenemos que la velocidad de B es la velocidad por la distancia de B al centro instantáneo, y lo mismo ocurre con el punto D y con el punto M. Si despejamos en todos ellos la velocidad angular de la barra BD, tenemos la velocidad de B es a 0,25, como la velocidad de D a 0,60, como la velocidad de M es a 0,325. Pero conocemos el valor de la velocidad en B, que vale 3 metros por segundo. De ahí entonces, tomando la primera igualdad, la velocidad de D va a ser 0,60 por 3 dividido 0,25 y calculamos 7,2 metros. Así también, tomando el primer y el tercer término de esta proporción, podemos calcular B sub M, que va a ser 0,325 por 3 sobre 0,25, que es 3,9 metros por segunda, y esa es una solución ya de lo que me pide el problema, la velocidad del punto medio de la barra. Ya que conocemos estas tres velocidades, de cualquiera de estos tres términos podemos encontrar la velocidad de rotación de la barra BD, que va a ser en este caso 3 dividido 0,25, que me va a dar 12 radianes por segundo. Y con eso tenemos la segunda respuesta a la pregunta del problema.